Padre amado, venimos delante de ti para darte las gracias nuevamente por haber puesto en nuestros corazones el deseo de querer llegar hasta este lugar. Amén. Para poder aprender de tu palabra, Señor. Queremos agradecerte también por la disposición que el pastor Pedro ha tenido de dejar su familia, el ministerio que dirige en Santiago, pausado, para poder llegar hasta este lugar, podernos animar, poder compartir de tu palabra, tu sabiduría y podernos guiar también a través de ella, Señor. Queremos pedir tu bendición para que en estos momentos seas tú ayudándonos a dejar toda preocupación de lado, nos podamos concentrar en el mensaje, en el estudio que el pastor Pedro va a compartir con nosotros, y te damos siempre las gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder crecer en esta pequeña escuela. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración y pedimos tu bendición. Amén y amén. Amén y amén. Para los que no conocen, bueno, al pastor Pedro, o el tipo de relación que tengo con él, como mi padre, sin duda, un papá, no solo en la fe, pero también un papá en la carne, de alguna manera. Fui adoptado prácticamente por él por más de 10 años, o sea, hace 20 años atrás. Fui adoptado por él y viví con él 10 años en su casa, y de ahí hasta la fecha no ha dejado de ser un padre, un papá, un amigo, así que un pastor. Y bueno, tiene años de trayectoria en el Evangelio. Sé que no le gusta que lo presentemos como un tremendo evangelista, pero lo es un gran servidor de Dios. Amén. Y sin duda tenemos un privilegio de poderlo tener con nosotros acá. Así que lo vamos a dejar a él para que él pueda continuar. Va a estar dirigiendo la clase el día de hoy. Vamos a anticipar, él va a estar disponible también mañana y el día miércoles. Él, aunque lleguen 2 mañanas o 3, bueno, vamos a llegar, él va a dar igual la clase, porque esta semana es la última semana de la escuela Bernabé del primer semestre. Entonces queremos sacarle el mayor provecho. Viaja mucho, no siempre lo tenemos con nosotros, y en esta oportunidad va a aprovechar estos 3 días que va a estar acá para poder estar enseñando en la escuela. Así que vamos a dejar al pastor Pedro para que el Señor me lo bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Traigo pan calentito para ustedes hoy día. Bien calentito, y he estado trabajando seriamente en el texto del libro a los Hebreos. Y quiero compartir lo que he aprendido desde enero hasta ahora. Y lo que quiero compartirles, Hebreos fue escrito con un sentido de alarma, como una alarma de incendio. Hebreo fue escrito con un sentido de urgencia, una urgencia de un pastor. No sé quién escribió Hebreos, nadie lo sabe, pero es un pastor que está preocupado por las ovejas. Está preocupado de que algunas ovejitas no estén creciendo espiritualmente en su vida cristiana. Y el mensaje es que se mantengan firmes en la fe hasta el final. Que sigan sirviendo a Dios, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que están haciendo hacia su nombre y hacia los santos. Pero me encontré en este libro, me encontré con advertencias que tocaron mucho mi corazón, y me preocupé un poquito más de mi vida espiritual. Me preocupé más de mi crecimiento espiritual y de poner un poquito más atención a la voz de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, capítulo 1, versículo 1, a la voz de Jesucristo, y capítulo 3, versículo 7, a la voz del Espíritu Santo. Porque en Hebreos el Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu Santo habla en hebreo. El problema es que los cristianos no están escuchando. Y se los voy a mostrar en el día de hoy
si Dios permite, el día de mañana y el día miércoles. Dice la primera advertencia, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, tenemos la primera advertencia en el versículo 3. El escritor dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? La primera advertencia: no descuiden una salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor. La primera advertencia. La segunda advertencia está en el capítulo 3 de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Esta es la segunda advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Segunda advertencia: hermanos, no endurezcan vuestros corazones. Tercera advertencia, capítulo 5, versículo 11. 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tercera advertencia: no te quedes en tu niñez espiritual. Decide madurar en tu vida cristiana, porque te puede pasarte algo muy grave, que lo vamos a ver probablemente el día miércoles. Tercera advertencia: no te estanques, no te quedes en tu vida espiritual. Cuarta advertencia, capítulo 10, versículo 26. 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No pequen con intención. No pequemos deliberadamente después de haber reconocido la verdad. Cuarta advertencia: no pequemos deliberadamente si habéis conocido la verdad. Amén. Quinta advertencia, capítulo 12. Versículo 15. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuidado, no sea que algunos de los que están aquí dejen de alcanzar la gracia de Dios. Sexta advertencia, capítulo 12, verso 25. 12:25. Es interesante, recién me estoy dando cuenta que en el 3:12 mirad, 12:20, mirad, y ahora 12:25, mirad. No me di cuenta de eso, mira cómo aprende uno. Debo ser más diligente para el estudio. Mirad, que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, dice el escritor, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Esas son las 6 advertencias en el libro a los Hebreos. Preguntas hasta el momento. Vamos a comenzar con la primera advertencia. Capítulo 2, versículos 1 al 4, por favor. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Alguien que me ayude a leer en voz alta, audible y clara, por favor. Amén. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Pastor Ricardo, elévenos en una oración. Amén. Llévenos a la presencia de Dios, por favor. Señor, damos gracias por estar reunido en este lugar. Oramos para que usted, Dios mío, pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir el consejo de su palabra. Bendiga a nuestro pastor, Dios mío, que hoy día nos dirige en este mensaje. Dios mío, Señor, que en su presencia, Dios mío, podamos ser dóciles, Dios mío, a esta enseñanza. Bendiga a cada hogar representado, cada familia acá presente, Señor, y cada uno de mis hermanos que hoy día nos hemos congregado. Gracias, Dios, diríjanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El capítulo 2 comienza con un por tanto, o así que, o por esta razón. Y cuando en la Biblia encontramos un por tanto, ¿qué significa eso? Que es así. Que ya se nos advirtió en el capítulo anterior. Me quedo más con ella que contigo. El por tanto significa que lo que va a decir el autor en el capítulo 2, 1, 2, 3 y 4, tiene conexión con lo que ya dijo en el capítulo 1. Y cuando yo leí ese por tanto, en enero, obligadamente tuve que estudiar, obligadamente. Por eso, por tanto, si no entendemos lo que el escritor dice en el capítulo 1, no vamos a entender nada de lo que está diciendo en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. ¿Amén? Amén. Por eso existe ese por tanto. Y vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1, por favor. El Antiguo Testamento comienza con Dios y el Nuevo Testamento comienza con Dios. Miren el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué el escritor de los Hebreos comienza con Dios y no comienza con el Hijo Jesucristo ni con el Espíritu Santo? ¿Por qué comienza con Dios y no comienza a hablar inmediatamente de Jesús? El autor de este libro es hebreo, cristiano hebreo.
Y los destinatarios a quienes les escribe son cristianos hebreos de una segunda generación, después de los apóstoles. Eso lo voy a mostrar en el capítulo 2, versículo 3. Es decir, que el autor de este libro tiene un conocimiento exacto, perfecto del Antiguo Testamento. De hecho, este es el único autor que puede hablarnos del templo, del lugar santo, del lugar santísimo, del tabernáculo, del santuario, de Melquisedec. Yo no tengo la menor idea de quién era Melquisedec. Mi hijo Pablo me lo acaba de enseñármelo. Yo dije, wow, Melquisedec. Y no tenía, ¿verdad, pastor? Sí. No tenía la menor idea sobre Melquisedec. Pablo dio una clase hace unos 3 martes atrás y nos explicó sobre Melquisedec en el capítulo 7. Wow, dije. Solo el escritor de Hebreos puede hablar de todo el sistema judío del Antiguo Testamento, de los sacrificios de animales, de la sangre, de la ley. Entonces, el autor es cristiano hebreo y los destinatarios a quienes les escribe son cristianos judíos también. No es una carta, es un sermón, Hebreos, porque comienza como un sermón, Dios habiendo hablado. Pero en el capítulo 13, él termina como una carta. Miren el capítulo 13, por favor. Termina como una carta y él dice, me largué a reír cuando dijo esto. 13:22, mira lo que dice el autor de este libro, que yo no encuentro un libro, pero, hermano, extraordinario. Un libro extraordinario, Dios mío. Él dice en el 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y tremendo sermón, Dios mío. Y él dice, les escribí brevemente. Wow. Es un sermón breve, pero muy poderoso este sermón, el de Hebreos. Además, este sermón fue escrito antes del año 70. ¿Por qué es importante antes del año 70, hijo? Antes del Apocalipsis. No. ¿Por qué es importante saber que este libro fue escrito antes del año 70? La destrucción del templo. La destrucción... ¿Te reviviste? Bien. La destrucción del templo, hijo. Por eso cuando uno lee, y uno tiene que discutir, discutimos hace poco con los chiquillos en Santiago, discutimos con los chiquillos de que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros, más cuando veáis que aquel día, y discutimos si ese día que se acerca es la destrucción del templo, es la venida del Señor, o es el día domingo, el primer día de la semana. Estuvimos discutiendo eso. ¿A qué día se acerca? Yo no voy a discutir eso con ustedes ahora porque no vamos a ver ese pasaje. Pero es importante. Es importante porque el capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Tiene en mente la destrucción del templo? Que pronto va a desaparecer el pacto antiguo. Uno tiene que pensar en esas cosas. Entonces es importante, nuestro escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es judío, cristiano, y le escribe a cristianos judíos de una segunda generación, después de los apóstoles. Y comienza hablando, capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, es decir, que Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Si usted quiere leer Génesis en esta noche, va a leer 8 veces. Y dijo Dios, y dijo Dios, y Dios dijo, y dijo Dios, y Dios dijo. Dios habiendo hablado
Muchas veces. Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablándole a su pueblo, hablándole a los hombres. Y me gusta que comienza así, porque van a darse cuenta hoy día o mañana que Dios habla y el pueblo no escucha. Que Jesucristo habla y el pueblo no escucha. Y el Espíritu habla y el pueblo no escucha. En hebreo, no están escuchando la voz de Dios los cristianos. Y Marcelo, ¿sabes cómo comienza? ¿Por qué comienza por Dios también? Porque si él comienza por Jesús, menos van a tomarle atención. Pero cuando un israelita convertido al cristianismo escucha Dios, él pone atención. Dios va a hablar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Dios va a hablar. Y por eso comienza el escritor de esa manera. Porque los israelitas escuchan a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo le habló Dios a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés? Audible. ¿Cómo le habló al pueblo? A través de los profetas. ¿Cómo le habló a Daniel? A través de sueños, de visiones y de éxtasis. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre está hablándole a su pueblo, siempre. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Y hay un contraste del tiro con en otro tiempo. ¿Y qué dice el versículo 2? En estos postreros tiempos. O días. Mira el contraste. En otro tiempo, en estos tiempos. En otro tiempo, pero ahora. Ese es el contraste. Dios habló a los padres, y cuando dice padres, debemos estar pensando en Abraham, en Isaac y en Jacobo, en ellos. Por los profetas, por los profetas. ¿Cuál es la función de los profetas? Hermano, esto de los profetas es importante. Porque los cristianos hebreos escuchan a los profetas, pero no están escuchando al Hijo. Están escuchando a los profetas, pero no están escuchando al Hijo. Y el escritor va a mostrar eso, ese problema que hay aquí. ¿Cuál es la función del profeta? Dar el mensaje de Dios. ¿Ok? El profeta habla de parte de Dios, delante de Dios, la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Ellos decían, así dice Jehová el Señor. Esto es lo que manda el Señor. Así hablaban los profetas en la antigüedad. La gran pregunta es, para nosotros, pero primero para ellos, porque para ellos la carta, ¿cómo Dios le habla a los cristianos ahora? No a ustedes, no a mí, sino a ellos. El problema lo tienen ellos, no creo que tengamos ese problema nosotros. Versículo 2. En estos postreros días. Postreros días. ¿Qué entiende usted por postreros días? ¿Cuándo comenzaron los postreros días, hermanitos? Después de la ascensión del Señor. Ok, ¿qué entendemos por postreros días entonces? Ok, ¿qué más? Tiempos finales. Tiempos finales. Los posteriores días comenzaron con la primera venida de Jesucristo. Hoy continúan los posteriores días hasta la segunda venida de Cristo. Están los posteriores días. De hecho, el apóstol Juan lo dice de otra manera. Vean Primera de Juan 2:18, por favor. Primera de Juan 2:18. Y aparece dos veces en Primera de Juan 2:18. Último tiempo, último día, pero léelo por favor, Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Escuchaste? Hijito, ya es
el último tiempo. Es decir, que después de este tiempo ya no hay más tiempo. Sigue leyendo nomás. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 2 veces lo dice. Entonces, en el tiempo de los apóstoles ya era Los últimos. el último día, la última hora, el último tiempo, los posteriores días. Hoy estamos en el último tiempo. Hasta la segunda venida de Cristo vamos a estar en el último tiempo. ¿Amén? Amén. ¿Lo entiende bien así? Amén. Versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y mira el versículo 5. ¿Qué dice el 1:5? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Si tú quieres estudiar seriamente la Biblia, puedes anotar la palabra hijo en el verso 2, hijo en el verso 5, hijo en el verso 5, 2 veces hijo, y en el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Más del hijo dice, capítulo 5, mira el capítulo 5, Mi hijo eres tú. no, capítulo 5, verso 8, 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Ok. El escritor de Hebreo usa la palabra hijo como 14 veces. ¿Por qué no dice Jesús y dice hijo? En estos posteriores tiempos nos ha hablado no por Jesús. ¿Por qué dice hijo y no dice Jesús? De hecho, a Jesús no lo va a mencionar en el capítulo 1. Recién lo va a mencionar en el capítulo 2. ¿Por qué? Por la audiencia. ¿Ah? Por la audiencia lo vio. Por la audiencia. ¿Qué problema tiene la audiencia entonces? La audiencia tiene un problema serio. Son cristianos, pero tienen problemas. Son judíos. Son judíos. Entonces, ¿por qué dice hijo? Y el escritor intencionalmente no menciona a Jesús en el capítulo 1, solo va a mencionar al hijo. Yo creo que quiere dar a conocer que las profecías, porque muchos profetas profetizaron del Hijo de Dios. ¿Ok? Y quieren dar a entender también de que el Hijo es quien ahora debemos escuchar. Ok. No a la ley ni a los profetas. ¿Ok? Bien, hijo, bien. ¿Quién dice algo más? Porque quizás por lo que pasa hoy en día que todavía están esperando al Mesías. Estos no, A nosotros. estos no. Estos son cristianos. Entonces lo rechazaron a Jesús como... Ellos aceptaron a Jesús. Ay, Porque al principio obedecían a Dios. ¿Ok? Muy bien. Porque cuando hicieron la primera capítulo 1 siempre dijo que ellos obedecían a Dios. Muy bien. Por favor de Dios. Hijo es porque ahora el escritor tiene que convencer a estos cristianos que el Hijo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, en el capítulo 3 es superior a Moisés. En el capítulo 4 es superior a Josué. En el capítulo 7 es superior a Melquisedec. Es superior al templo. Es superior al sumo sacerdote Aarón. Es superior. El Hijo. Además, ¿por qué tenemos del versículo 5, miren del 5 al 13, ¿a quién menciona del 5 al 13? La pelea es con quién aquí ahora. Los ángeles. Ya, ¿por qué del capítulo 1, versículo 5 al 13, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, y el capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ya, ¿por qué tanto énfasis con los ángeles, chiquillos? ¿Por qué tanto argumento de los ángeles con el Hijo? Porque los ángeles hablaron también a los padres
y ahora quiere dar a entender que Jesucristo es mayor que ellos. Bueno, Que habla. ese es el punto. Dios habló a través de los profetas, que eran siervos, pero ahora Dios habla por medio del Hijo. Dios habló por medio de ángeles, pero ahora habla por medio. En hebreo, los cristianos están escuchando a los profetas, están escuchando a Moisés, están escuchando a Josué, están escuchando a los ángeles, pero nadie está escuchando al Hijo. Por eso comienza el libro así. Después vamos a aplicar esto a nosotros, porque esto está sucediendo en el día de hoy. Para los que les gusta ver mucho YouTube. En mucho YouTube y nadie me está escuchando al Hijo. ¿En serio? Yo me canso con decir estas cosas. No se está escuchando lo que el Hijo dijo y tiene que decir. Si Dios ya lo dijo en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él, y la gente no está escuchando al Hijo. Que el hermano dijo esto, que el predicador dijo esto, que el pastor dijo, ¿qué importa? ¿Qué dice el Hijo? ¿Qué dice el Hijo? Casi me da un infarto, pero igual, con esa aleluya también, para mí también. Mis hijos me enseñaron hace poco, como hoy estudian más que uno, que en el texto griego, y si alguien sabe griego, no sé nada de griego, tú podrías saber, no sale el Hijo, sino que dice un hijo. Un hijo. Eso indica que el Hijo es de la misma naturaleza, es de la misma esencia, es de la misma sustancia que Dios el Padre, que es igual a Dios. O sea, no estar escuchando al Hijo es no estar escuchando A Dios. Wow. Eso está pasando en hebreo. Pero el escritor tiene que convencerlos de que el Hijo es la última y definitiva voz de Dios. No hay más voz de Dios que la del Hijo. Versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí vienen las características de este Hijo, que es igual a Dios, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Y este es algo que podríamos pensar más adelante, de aquí al miércoles. No están escuchando al heredero de todo, al dueño de todo. Es el dueño de todo. El universo, las galaxias, el mundo, los que en él habitan, Él es dueño de todo. Amén. Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es el agente, es el instrumento por el cual fueron creadas y existen todas las cosas. El Hijo. Amén. Mira Colosenses capítulo 1. Versículo 15 al 17, por favor, en voz alta, audible. Gracias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él, Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas. en él subsisten. Wow. Amén. Por eso va a ser muy importante nuestra prédica de hoy. El capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto. Volvamos al capítulo 1. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, es decir,
la luz de Dios, el brillo de Dios, el que alumbra todo, el que resplandece todo, el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la gloria del Padre. Amén. Lleno de gracia, lleno de verdad, dijeron los apóstoles. Y la imagen misma de su sustancia. Es decir, la imagen misma, ver a Jesús, ver al Hijo, es ver a Dios. Tener al Hijo es tener a Dios. Honrar al Hijo es honrar a Dios. Es la representación misma de Dios. Porque es de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Salió de Él. Es increíble. El Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios tiene poder. Y acabo de terminar el capítulo 4 de Hebreos. Mira, lo acabo de terminar. Y recién pude entenderlo. Versículo 12, alguien que lo lea en voz alta. La palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Amén. Por la palabra de Dios fueron creadas, son sustentadas todas las cosas. Ese es el argumento de Simón Pedro, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y por la misma palabra de Dios serán destruidos los cielos y la tierra. Y por la misma palabra de Dios esperamos cielo nuevo y tierra nueva. La palabra tiene poder siempre. Versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Uno de los temas maravillosos de Hebreo es que Cristo con una sola ofrenda purificó nuestros pecados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Voy a explicar lo que es perfecto en su tiempo. Y con una sola ofrenda nos santificó delante de Dios. El sacrificio de Cristo. ¿Qué están haciendo algunos cristianos en el capítulo 10? Versículo 29. ¿Qué están haciendo algunos cristianos con el sacrificio de Cristo? ¿Con la sangre de Cristo? ¿Con el Espíritu Santo con el cual fueron santificados? ¿Qué están haciendo algunos cristianos en el 10:29? Pisoteando al Hijo. Pisoteando al Hijo, al heredero, al que hizo el universo, al Creador. Cristianos pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y voy a explicar cómo lo están haciendo. Y de qué manera lo están haciendo. Y de qué manera lo hacemos nosotros en el día de hoy. Pisoteando al Hijo, pisoteando su sangre. La del heredero, del Creador, del sustentador. La están pisoteando. ¿Quién ha efectuado, capítulo 1, la purificación de nuestros pecados? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso de sentarse aparece 6 veces en hebreo. Aquí tiene que ver con su gobierno, su reinado, su autoridad y su poder. En otras partes es distinto el sentido. Pero aquí, sentarse a la diestra de Dios tiene que ver con su poder, con su autoridad. Hasta que todos sus enemigos caigan bajo sus pies. Amén. Y por si acaso, lo que tú leíste en Hebreos 10:29, mira el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay cristianos que se pusieron Espectador. adversarios, enemigos de Dios, en Hebreos. Adversario de Dios, enemigo de Dios, en Hebreo. Contrario a Dios.
¿Qué les parece? Bendito querido, producto del pecado sin confesar. ¿Cómo me tientas? Probablemente. Pero es más que eso. Al capítulo 2 te respondo, mi querida Nabelita. Ya. Linda, por favor. Versículo 4, 1:4. El Hijo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí aparece la palabra superior y más excelente. Superior y más excelente. Es una palabra favorita del escritor a los hebreos. Para el escritor de los hebreos, todo es superior, todo es más excelente en Cristo Jesús. Miren, les muestro para su estudio personal. Capítulo 7. Más excelente, más superior, más grande. 7:22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un pacto más excelente. El nuevo pacto. Jesús nos da mayor garantía, mejor seguridad a nosotros. Capítulo 8, verso 6. 8:6. Por tanto, hablando de Jesús, por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido. Es decir, que en el nuevo pacto tenemos un mejor ministerio, un mejor mediador, un mejor pacto, mejores promesas. Todo es mejor en el nuevo pacto. Amén. Y lamentablemente hoy día cristianos siguen viviendo bajo el pacto antiguo. Miren el capítulo 10, versículo 9, hablando de la profecía del Salmo 40 acerca de David, que la cumple Cristo, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo que es eso? La ley del pacto antiguo, para establecer esto último, el nuevo pacto. Mira el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 16. Pero los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una mejor patria, una patria celestial. Amén. Capítulo 11, versículo 40. Versículo 35, 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección en el nuevo pacto, en Cristo, mejor patria, mejor garantía, mejores promesas, mejor mediador, mejor sacrificio. Capítulo 11, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios está proveyendo algo mejor para el nuevo pacto. Capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel.
Todo es mejor en el nuevo pacto. Todo es mejor. Todo es mejor. Capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Más excelente nombre que el de los ángeles. ¿Y cuál es ese nombre? Aquí, Hijo. Argumento, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo: mi hijo eres tú? A ninguno, solamente del Hijo. Solamente del Hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿quién dice eso? Dios. Dios mismo va a decir esto. ¿Qué va a decir Dios? Adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre está diciendo: ángeles, adoren a mi Hijo. Dios mismo está diciendo eso. Adórenle todos los ángeles. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice Dios de su Hijo? ¿Cómo Dios el Padre llama al Hijo? Dios. Wow. Tu trono, Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Él es de mi misma naturaleza. Él es de mi esencia. Él es de mi sustancia. Él es igual que yo. Adórenle. Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú, el Hijo, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, porque permaneces para siempre. Por eso tenemos en Hebreos 13, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso tenemos esa escritura ahí. Versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién? A nadie. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesús. El Hijo. Su majestad. Versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles sirven a Dios, los ángeles sirven al pueblo de Dios. Y ahora capítulo 2. Ya, ahora empezamos la prédica. Tiene que ser así, hermano, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Porque no tiene sentido ese por tanto. Por tanto. Preguntas del 1 al 13, por favor. El versículo 9 no saltamos. Igual dice algo importante ahí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una de las características de Dios, del Hijo, que debería ser una característica nuestra: amar la justicia y aborrecer la maldad. El cristiano ama la justicia y odia la maldad, bajo todas sus formas, porque el Hijo lo hace así. Por lo cual te ungió Dios tuyo. La palabra para ungir: eres el Mesías, eres el Cristo, eres el enviado. Dios te ungió para ser el Cristo, para ser el Mesías, para ser el enviado de Dios. Amén. Amén. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y yo no sé, tus compañeros, si se refiere a los profetas, más que a tus compañeros. Sí.
puede referirse a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes, que también eran ungidos por Dios para ser sacerdotes, para ser reyes y para ser profetas, más que a tus compañeros. Correcto. Amén. Puede ser eso. Porque ningún ángel dio ungido aparte de No. Jesús. No. Entonces no puede ser un ángel. No puede ser nada. Tienen que ser los reyes, Exactamente. tienen que ser los profetas o los sacerdotes. Y en hebreo, Jesús Él es el sumo sacerdote. es el gran sumo sacerdote, mayor que Melquisedec, mayor que Aarón, más grande que Moisés y es más grande que los reyes. Jesús es rey, es profeta y es sacerdote. Cumple todas las funciones Jesús. Amén. Rey de reyes. Claro. Aleluya. ¿Comentarios, más preguntas, chiquillas, chiquillos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... La primera observación es... Aquí donde me empecé a preocuparlo en mi estudio. Porque el escritor termina en el versículo 1 hablando en tercera persona plural. Nos deslicemos, incluyéndose él. Él también corre ese peligro de deslizarse. Él también corre ese peligro. Eso me preocupó a mí. Nos deslicemos, porque podría haber dicho, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que ustedes se deslicen. No, nos deslicemos. También usa la tercera persona plural, que también me llamó la atención Marcelo, en el 10:26. Mira el 10:26. También usa la tercera persona plural. Como el apóstol Juan también la usa. Porque si pecáramos, ¿se incluye? Él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Volvamos al 2:1, por favor. Con más diligencia atendamos, y no sea que nos deslicemos. Con más diligencia, chiquillos, son dos palabras náuticas del mar. La primera, pongamos más diligencia a las cosas que hemos oído, es pon todo tu esfuerzo, da lo máximo de ti para que llegues al puerto. Para que llegues al puerto. Algo náutico. Para que llegues a la meta. Para que llegues hasta el final. Pon todo tu esfuerzo. Diligencia, atendamos. Y la otra palabra náutica es deslicemos, para que no nos deslicemos. La palabra es cuando el bote llega al puerto y la persona hace una amarra, pero hizo una amarra débil y superficial, liviana. Y de repente, no habiendo lluvia, no habiendo viento, no habiendo tempestad, esa amarra se suelta y el bote comienza a deslizarse. No hay ni viento. A perderse. Y se pierde el bote y no sabemos dónde está ese bote. Así se pierden los cristianos. No se pierden de un domingo para otro. Se pierden en el tiempo. Se extravían en el tiempo. Se deslizan en el tiempo. Por negligencia, por descuido. Porque descuidaste tu vida espiritual, tu relación con Cristo, tu relación con Dios, tu relación con la palabra de Dios. Gloria a Dios. La descuidaste. Y ahí vienen los deslices. Y no te dan ni cuenta cuando estás perdido. No te das ni cuenta.
porque perdiste el rumbo. Por eso la palabra importante en el 2.1, más diligencia. Atendamos, más diligencia. Más diligencia. Pon todo tu empeño, pon todas tus ganas en esto. Y cuando habla más diligencia, en el libro de Hebreo, hay un descuido, hay una negligencia cristiana. Por eso el capítulo 3 va a decir, no descuidemos. Miren, chiquillos, todavía no llegó ahí. Ellos no están rechazando a Cristo, no están despreciando a Cristo. Simplemente, díganlo, lo descuidaron. Lo descuidaste. Simplemente eso. No lo rechazaste, no le dijiste chao. Descuidaste tu salvación. Descuidaste tu relación con Jesucristo. Eso es lo que pasa. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más... Recuerden que segunda de Pedro, ¿estaban estudiando segunda de Pedro con mi hijo Pablo? Sí. Les explicó el 1.5 cuando dice poner toda diligencia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Léanlo, segunda de Pedro 1.5. Porque si no se lo explicó, ya sé a quién reprender cuando llegue a Santiago. Léalo, hermanito. Segunda de Pedro 1.5. ¿Qué dice? Nosotros también poniendo toda Ya, diligencia. poniendo toda diligencia. Esa es la idea. Pon toda diligencia, pon todo tu esfuerzo. De hecho, ayer descubrí que la misma palabra en el capítulo 4, porque estoy estudiando el día de reposo, en el 4.11, ¿qué dice el 4.11 de Hebreos? Usa la misma palabra, pero de otra forma. Procuremos. Procuremos pues entrar. Procuremos pues entrar a aquel reposo. Procuremos toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Es la misma palabra. Procuremos pues entrar en aquel reposo. No sea que alguno de vosotros no lo hubiese alcanzado. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de eso. Los que vengan, sí, los que quieran participar. Por tanto, 2.1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A las cosas que hemos oído de quién? ¿Acerca de quién? De Jesucristo. Y ahí está el problema. Del Hijo. Del Hijo. Dejaron de oír al heredero, al resplandor de la gloria, al que sustenta todas las cosas, al que purificó nuestros pecados, al que se sentó a la diestra, al que es superior a los ángeles. Dejaron de oír la voz del Hijo de Dios. Por eso el cristiano se desliza, por eso el cristiano se desvía, se extravía, pierde su rumbo, pierde su propósito de vida. Dejaron de oír al Hijo. Es un problema, hermanitos. Y cuando digo mucho YouTube, no estoy hablando bromeando, hijo. La gente dejó de leer el texto, inspirado. Esto es inspirado por Dios. Y hemos dejado de leer la palabra inspirada. ¿En serio? No estoy. Doctor, un diagnóstico. Cuando hacemos eso, el tema de YouTube es como una comida que tú la cocinas y después la llevas al microondas. No Exacto. sabe igual. No sale igual. Hay gente que predica puro YouTube. Van a YouTube en eso y La gente no está examinando nada, no está probando nada, no está evaluando nada. Y en hebreo, para el miércoles va a ser el postre de esto. Va a ser un postre muy bueno. Sí, un postre muy bueno. Hay un problema de oír. Miren el problema de oír. Se lo adelanto un poquito. Capítulo 3.
capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. La palabra si oyeres es la misma de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra oír en el Antiguo Testamento, la palabra oír en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla, cuando el Hijo habla, cuando el Espíritu Santo habla, Dios espera, más que eso, mi socio, que le obedezcamos, una respuesta de obediencia a Él. Jesús lo dijo de otra manera: cualquiera pues que me oye estas palabras, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, es un hombre tonto que edificó su casa sobre la arena. Es lo mismo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En hebreo están escuchando, pero no están oyendo. Por eso no hay vidas cambiadas, por eso no hay vidas transformadas. Escuchan pero no obedecen. Se escucha, pero no se oye, pero no se escucha. No se entiende. No hay discernimiento en estas cosas. Tres 7, ¿qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo debemos escuchar la voz de Dios? Es decir, que mañana no existe el martes. Y hay gente que me dice, o sea, yo le escucho a mi hijo Marcelo, termina la escuela, ¿cuándo? Miércoles. ¿Y qué va a hacer de ustedes todo julio? ¿Cómo se van a alimentar? ¿Cómo se van a edificar? ¿Cómo van a crecer? Es una preocupación. Debe haber un reto de la alimentación. Debe haber un tipo de crecimiento espiritual. Porque en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, si oyeres hoy, siempre Dios es Dios de hoy. Es decir, que hoy día, ¿qué día es? Día lunes, es el único momento que tengo para oír la voz de Dios. Mañana martes no sé si la van a escuchar. No sé si la voy a escuchar mañana. Hoy día también es el único día para obedecer a Dios. Porque no tengo día martes para mí. Y es interesante porque hay una insistencia. Versículo 13, 3:13. Insiste el escritor. Antes, los unos a los otros, ¿qué día debemos exhortarnos y edificarnos y animándonos? Todos los días. ¡Wow! Es que Dios está pensando algo que nosotros no pensamos. Y lo tenemos que exhortar todos los días y edificar todos los días, ya sea personalmente. Entre tanto que se dice, hoy, de nuevo está el hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Es decir, un día que yo deje de escuchar la voz de Dios, mi corazón se endurece totalmente. Se enfría mi espiritualidad. Oh, te amo, Señor. Hay tibieza espiritual. Un solo día que lo haga. Un solo día que lo haga. Y no insisto yo, insiste él. Mira el capítulo 3 ahora, versículo 15. ¿Qué dice el 3:15? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tercera, cuarta vez dice lo mismo. ¿Qué está pasando en el libro de Hebreo? Hay una insistencia del pastor este. A que escuchen la voz de Dios, a que escuchen la voz del Espíritu Santo. Para que no se endurezcan el corazón, para que no se deslicen. Y el ejemplo del capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron la palabra como usted y como yo, pero no les aprovechó de nada esa palabra, porque no iba acompañada de obediencia a la palabra. Y al decir de fe, porque no han creído. Porque no han creído. Y porque no creyeron, no obedecieron. Ya. No les aprovechó. Dios les habló y nunca respondieron con fe, nunca le creyeron a Dios y nunca le obedecieron a Dios. Al contrario, lo provocaron, lo tentaron. 40 años en el desierto. Capítulo 5. Aquí llega, esta es la tercera advertencia para el miércoles. Y este es el resumen de él. Mira, 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho perezosos, negligentes, descuidados para oír. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el libro de Hebreos? ¿Y quién tomó la decisión de no oír? ¿Qué dice el versículo 11? Miren el versículo 11, hay un hecho que ellos cometieron. ¿Os habéis? Mírenme. ¿Os habéis hecho? Tú tomaste la decisión. Tú tomaste la decisión. Yo tomé la decisión de dejar de oír la palabra de Dios. Os habéis hecho. No erais así antes, pero te pusiste así. Por eso te deslizaste. Por eso te descuidaste. Por eso endureciste tu corazón. Tomaste una mala decisión. Dejaste de oír la voz de Dios, la voz de Cristo y la voz del Espíritu Santo. Dejaste de oír. O sea que en resumidas cuentas este pueblo judío cristiano volvió de cierta manera a sus tradiciones. Vale, allá vamos en el día miércoles. Volvió a sus tradiciones. Volvió al judaísmo. Al sistema. ¿Sí? Al pacto antiguo. ¿Sí? ¿Ese fue tu resumen? Hasta el momento. Ah, qué bueno. Me gusta eso. ¿Cuál es tu nombre? Eliseo. Qué bueno. ¿Qué les parece lo que está pasando en Hebreo, chiquillos? Sí. Hay que detenerse a oír. Con atención, con diligencia. Por eso se apaga el celular, se apaga la radio, se apaga el televisor. Se le dice a la esposa, vigila, mi amorcito, voy a estudiar la Biblia, o estudiémosla juntos. Pero no queremos interrupciones, no queremos distracciones. Es por eso. Es por eso. Amén. ¿O no, Pastor Ricardo? Así es. Marcelito. ¿Bren? Sí. Este ya lo quiere escuchar. Bren, hagamos un Bren. Estaba pensando el asunto de oír en el capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estaba pensando que no es una enseñanza nueva de este escritor, sino es una enseñanza que vino directamente de Jesús. Miren Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. En el contexto de los 4 tipos de tierra. Capítulo 4. En el contexto de los 4 tipos de tierra,
En Marcos 4 tenemos la conocida parábola del sembrador, en este caso es Jesucristo. La semilla es la buena palabra de Dios, y tenemos a los oyentes. Tenemos al primer oyente con corazón duro. Segundo oyente son los de corazones superficiales o emocionalistas, que viven de la emoción. El tercer grupo de tierra tiene que ver con los afanes de este siglo. Cuando oye la palabra de Dios, pero los afanes, las preocupaciones de la vida ahogan la palabra de Dios, la asfixian, y la palabra no puede producir fruto. Y tenemos una cuarta tierra, que es la buena tierra, la que da fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Y esto es importante porque en el capítulo 3, cuando estudiemos mañana, no endurezcáis vuestros corazones, qué clase de tierra somos nosotros realmente. ¿Y por qué digo esto? Porque en Marcos 4, versículo 9, se repite la idea, 4:9 de Marcos. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo mismo que está pasando en Hebreos, chiquillos. En el capítulo 4 de Marcos, versículo 15, miren, hay una similitud que los cuatro oyentes, los cuatro tienen acceso a oír la palabra de Dios. No es que no la oyeron. Mira el 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyeron la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo dice que viene Satanás y quita la palabra para que no sean salvos. Dice Mateo, en paralelo. Luego viene el 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, lo que va a pasar en Hebreo, en el capítulo 10, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, que los primeros oyentes reciben la palabra, pero endurecen su corazón al oír la palabra. Es una tierra dura. La segunda tierra oyen la palabra, creen en Jesucristo, se arrepienten, confiesan a Cristo, se bautizan y son de corta duración, porque cuando viene la prueba, viene la tribulación, se apartan. Porque son de corta duración. Hay cristianos que son de corta duración. Es lamentable. Y la tercera tierra, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿La palabra es viva y es eficaz? ¿Amén? Aquí no. La palabra no tiene poder para esta gente. No tiene poder. Porque en el primer caso, la tierra es muy dura. En el segundo caso, la palabra es de corta duración. Tercer caso, las riquezas, los afanes ahogan la palabra. Y la palabra no puede trabajar, producir efecto, transformación, cambios. Se hace infructuosa la palabra de Dios. La cuarta tierra, 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, reciben la palabra y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. De un tercio, de un entero, solo el cuarto es buena tierra. Por eso uno tiene que examinarse todo el tiempo. ¿Qué clase de tierra es mi corazón? El problema no es del predicador aquí, porque el sembrador es Jesucristo. En el Nuevo Testamento los sembradores son los apóstoles. El problema es de los que oyen la palabra.
o sea, un buen culto, una buena escuela bíblica, no la hace el que enseña, sino la hacen los que oyen realmente. El que la recibe. Ellos hacen el buen culto. ¿Qué clase de oidores somos nosotros? Volvamos a Hebreo, al capítulo 2. Entonces, en el versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos... Ahí está el peligro. Deslizarse, perder el rumbo, ir a la deriva, perderse en el camino. Si la persona se sigue deslizando, en el capítulo 3, va a endurecer su corazón. Ese es el segundo síntoma. No solamente te deslizaste, te extraviaste, después te veo que tu corazón está duro. No te entra por ningún lado. Esos son los síntomas de no poner atención a la voz del Hijo de Dios. De no escuchar lo que Cristo dice en su palabra. No escuchar lo que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dicen en su palabra. Entonces, cuando usted me pregunte algo a mí, nunca diga, hermano Pedro, ¿qué piensa de esto? Sino, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Amén. ¿Qué dice? No interesa lo que digo yo. Es lo que dice la palabra, es lo que dice el texto. Este es inspirado por Dios. Es lo que dice Cristo, lo que dicen los apóstoles, lo que dicen los profetas. Amén. Amén. Existe ese peligro. Ejemplo, Hebreos 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, y aquí aparecen los ángeles nuevamente, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí aparecen los ángeles. Por lo que hemos leído en el capítulo 1, se menciona al Hijo superior a los ángeles, es porque los cristianos hebreos estaban poniéndole más atención a los ángeles que al Hijo. Es por eso que tenemos el capítulo 1. ¿Y por qué? Porque si usted hace un estudio del Antiguo Testamento, los ángeles fueron querubines puestos en el jardín del Edén. Y en Isaías capítulo 6, los serafines que tenían 6 alas y volaban en círculo en el trono de Dios decían, Santo, Santo, Santo es el Señor. Entonces, los hebreos, los israelitas, pensaban, si los ángeles están cerca del trono de Dios, y los querubines guardaron el jardín del Edén, y Dios dio la palabra por medio de ángeles, entonces los ángeles deben ser más importantes que el Hijo, más importantes que Jesús. Esto no es nuevo porque Esteban, en Hechos capítulo 7, dice en el versículo 35 y en el versículo 53, Hechos 7:50, en el discurso de Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí hay una mención de Esteban sobre el ángel que se le apareció en la zarza a Moisés. Y en el versículo 53 de Hechos, en la predicación de Esteban, Esteban recuerda esto, 7:53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Entonces, la creencia, si Jehová entregó la ley por medio de ángeles, y no la escucharon,
Claro, eso va a ser la retórica. ¿Cómo escaparemos? Esa es la retórica. Y no la escucharon. En Hebreos 2, no la obedecieron. Pastor, pero Eliseo. aquí, cuando dice ángel, me parece que va al énfasis de mensajero. Sí. El mensajero que te dio la ley. Porque si volvemos al Éxodo, capítulo 20, me parece, cuando Dios le da la ley a Moisés Sí. en los montes, es el mismo Dios que se le aparece a Moisés, Sí. no un ángel, digámoslo así, en capacidad. Los escritores del Nuevo Testamento interpretan ese hecho Como un ángel. por un ángel, por medio de un ángel. Ellos interpretan eso. Ellos interpretan inspiradamente por Dios, sí. Esas son interpretaciones que le dan ellos. ¿Me entienden? Claro, uno va a eso y no... O sea, que ellos lo divinizan, digamos. Totalmente. Lo interpretan así. Claro, lo que pasa es que Moisés, cuando él escribe el Pentateuco, todavía no tenía la conexión con el Dios que dice Jehová es mi nombre. Entonces, cuando él escribe todo lo que es ángel o divino, lo pone como Dios. Porque cuando se visita a Abraham, dice Dios habló a Abraham. Pero dice, ¿por qué se ríe mi esposa? La esposa se ríe porque dice que Abraham es viejo. Pero cuando él le pregunta a Abraham le pregunta al ángel, el ángel dice, porque ella es vieja. Entonces, si fuera Dios, hubiese dicho lo que ocurrió realmente. ¿Se entiende? Como lo que percibieron ahí en el momento. Claro. Claro, fue para no generar un conflicto. No tuvo el panorama general. El ángel dice, ¿por qué se ríe mi esposa? La esposa se ríe porque él es viejo. Pero cuando él le pregunta al ángel le dice, porque ella es vieja. El ángel hizo un cambio. Pero el texto, como lo escribió Moisés del Pentateuco, dice Dios. Pero Dios no es hombre para que mienta. ¿Se entiende? No pudo haberse equivocado de esa manera. No. Por eso los hebreos dicen que hay mentira blanca. Claro. Para evitar problemas. Gracias, Pastor Ricardo. Perdón la... No, está súper, gracias. Gálatas 3:19. Yo voy a llegar a un punto de retórica aquí, porque es importante para los cristianos que están recibiendo el mensaje a los hebreos. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esa ley fue ordenada Por medio de ángeles. en manos de un mediador. ¿Fue ordenada esa ley? Por medio de ángeles. Entonces hay un respeto, hay una gran atención en los cristianos hebreos en escuchar la voz de los ángeles. Y no la voz del Hijo. Por eso Hebreos comienza como comienza. El Hijo. Volvamos a Hebreos. ¿Se está entendiendo mi punto? Sí. Amén. Ahora, 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo? Hubo un castigo. Hubo un severo castigo para los que escucharon la voz de los ángeles y no la obedecieron, sino que Dios castigó toda transgresión y toda desobediencia. Aquí estamos hablando Del Antiguo Testamento, claro. Pacto, sí. Dios castigó, y eso que castigó la desobediencia a la voz de los ángeles, que son mensajeros de Dios, que hablaban a través de Dios. Y Dios castigó esa desobediencia por no haber escuchado a los ángeles, por no haber obedecido a los ángeles. Dios no pasó por alto esa desobediencia. No la pasó por alto. Es que Dios no pasa por alto la desobediencia de su pueblo ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No la pasa por alto Dios. Y aquí dice por medio de ángeles. ¿Cuántos más si no escuchan al Hijo? Y esa va a ser la retórica en el versículo 3. Esa va a ser la retórica. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, Dios no pasó por alto Nadab y Abiud, Levíticos 10, que ofrecieron un fuego que Dios nunca les mandó y el mismo fuego los quemó.
Dios no pasa por alto su palabra. Cuando los bueyes venían en la carreta dando vuelta el arca del pacto, y Usa, el amigo de David, intenta firmar y vino la ira de Dios y le quitó la vida a Usa. Alguien me dijo, pero eso pasa en el pacto antiguo. ¿Y qué pasó en el nuevo pacto con Ananí y Zafira? Que le mintieron al Espíritu Santo y el matrimonio cayó muerto. ¿Qué pasó con los corintios que tomaban la Santa Cena indignamente? Algunos se debilitaron, otros se enfermaron y otros murieron. Es que debemos tener una imagen exacta del Dios de la Biblia. Amén. Fuego consumidor. Del Dios que es amor, del Dios que fue consumidor, del Dios que es santo, del Dios que es justo. Hay que tener una imagen exacta del Dios que adoramos, servimos y glorificamos, hermano. ¿En serio? Entonces Dios castigó todo eso. Y este ejemplo me llama también la atención, que aparece de menor a mayor 3 veces. Aquí, miren Hebreos 10, por favor. Aparece la misma idea. Hebreos 10, verso 28. Aparece la misma idea. El que viola la ley de Moisés, en el capítulo 2, ¿no? La palabra dicha por ángeles. Ahora es la misma ley, pero aquí menciona a Moisés. Pero es lo mismo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. ¿Y cuál es la palabra del 29? ¿La primera? ¿Cuánto mayor castigo? A los del nuevo pacto, a los de la gracia. A los de la gracia. Esa gracia barata que se predica hoy día. Una gracia barata. Muy mala esa gracia de hoy día. La que se predica hoy día. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Al que aparece en el capítulo 1, al que purificó los pecados, heredero de todo, resplandor de la gloria. ¿Cuánto mayor? Esa es la cuarta advertencia. Y hay otra retórica en el capítulo 12, versículo 15, que es la quinta o sexta advertencia. Miren, es exactamente lo mismo, de menor a mayor. 12:25. Mirad bien. 12:25. Mirad, que no desechéis al que habla. ¿Quién estaba hablando? Moisés. Por lo que sigue ahora. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mira, los ángeles, Moisés, la ley, los profetas. Mucho menos, mírate el texto, mucho menos nosotros, dice el escritor, nosotros, los cristianos, si desechamos al que nos amonesta, si no escaparon ellos, ¿cómo vas a escapar tú? ¿Cómo vas a escapar tú? ¿Cómo voy a escapar yo? ¿Qué le parece? O sea que los ángeles no eran regalones. Para nadie. No eran ángeles de la guardia y cosas así. Aunque nos defienden, nos sirven. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero no eran de la guardia. ¿Qué les parece, chiquillos? Parece que en el libro de Judas habla también de los ángeles que son encarcelados. Segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 7. Que no guardaron su dignidad. Ellos fueron juzgados. Pero no estamos hablando de eso porque fueron desobedientes. Estamos hablando de los buenos. De los ángeles buenos estamos hablando nosotros. No los que se rebelaron. No los que se rebelaron. No los que están en prisiones de oscuridad. No son culpables todavía. No son culpables. 2:2 de Hebreo. Usted tiene libertad en este momento para hacer una retórica
con sus palabras, con sus escritos. Mira la retórica. 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y recién me está llamando la atención la palabra justa, castigo. El juez, cuando castiga, son justos sus juicios. Son justos retribución. Aquí viene, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, tercera persona plural? El escritor se pone aquí, él no está exento de todas estas cuestiones. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el contraste. El contraste sería, si no escaparon ellos, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si fueron castigados ellos, ¿no vamos a ser castigados nosotros? Si Dios castigó la desobediencia de ellos, ¿no va a castigar mi desobediencia y tu desobediencia? Esa es la retórica. Y por si acaso, estamos hablando, como dijimos delante, que mañana voy a hablar, se trata de algo de obediencia. Dios castiga la desobediencia. Por eso en el libro de Hebreos, al tiro una velita, mira el capítulo 5. Versículo 8. ¿Qué dice? No, 4:11 primero, 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¡Wow! Eso va a ser la segunda advertencia. No sigamos el ejemplo desobediente de los del pacto antiguo. No sigamos ese ejemplo. Y van a poner a Jesús en el 5:8 ahora. Y aunque era hijo, y ahí aparece la palabra hijo, por lo que sufrió, aprendió. Hasta Jesús aprendió a obedecer al Padre. Hasta Jesús aprendió a obedecer al Padre. Y el versículo 9, donde quiero llegar, ya habiendo sido perfeccionado, Jesús fue perfeccionado por obedecer. Me interesan, son bien bonitos eso. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¡Wow! A los que obedecen. A los que obedecen. A los que obedecemos al Evangelio. Totalmente. Y a la doctrina y todo eso. Ahí va mi pregunta, Pedrito amado. ¿Dónde calza aquí la cruz? En todo el libro de Hebreo. ¿Dónde? Porque cuando dice que desobedece es porque no hizo caso al Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Cuando pisoteamos la sangre del Cordero porque lo rechazamos. Ellos obedecieron el Evangelio. Pero en el libro de Hebreo lo están rechazando. No todos, algunos. Algunos. Algunos que dejaron de oír al Hijo comenzaron a deslizarse, comenzaron a endurecer sus corazones, comenzaron a pecar deliberadamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad. Por eso hay una tensión en este libro. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces hay una tensión aquí, que mañana miércoles vamos a ver muy bien esa tensión. En este pastor que escribió esto hay una tensión de llamar a una profunda reflexión a los cristianos que dejaron de oír la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta eterna salvación? Le llama salvación tan grande. Le llama. La idea es como
como lo que dice Pablo a los Corintios. No me gusta hacer paralelos tan rápidamente, pero entiendo el paralelo que voy a hacer ahora. Primera de Corintios 15, Anabelita. Entiendo los paralelos, pero hay que ser responsable con los paralelos que se hacen en el Nuevo Testamento, en la Biblia, porque unos están hablando de manzanas y otros están hablando de higos, y mezclamos manzanas con naranjas, y eso es peligroso en la Biblia. Hebreos 15, del 1 al 3, voy a hacer solamente una observación por la pregunta de Anabelita, porque esta palabra retener aparece varias veces en hebreo como estar firme, como retener. Mañana vamos a ver esa palabra retener varias veces. Miren Corintios 15, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Pablo les predicó el evangelio, el cual también recibisteis, ellos recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis. Pablo les predicó, ellos recibieron y estaban perseverando en este evangelio. Versículo 2. Por el cual, el evangelio, por el cual, asimismo, y aquí viene esta palabra que va a aparecer en hebreo varias veces, si retenéis la palabra, el evangelio que os he predicado, soy salvo. Si no, Creíste en vano. ya. ¿Y qué pasaba con los corintios? Que no estaban creyendo en la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es parte del evangelio. Sí. Ellos recibieron el evangelio. Pero no lo creyeron. No, sí. Perseveraban en el evangelio. Creyeron en vano. Por el cual, por el mismo evangelio, si lo retienen, hay 5 formas de retener el evangelio, por si acaso. 5 formas de retenerlo. 5 formas en el Nuevo Testamento. Si retienen el evangelio, son salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. Lo mismo está pasando en hebreo. Si ustedes retienen la profesión de vuestra esperanza, van a ser salvos. Si no, han creído en vano. Eso lo vamos a ver mañana y mejor lo vamos a ver el miércoles también con la ayuda de Dios. Continuamos para ir avanzando. Versículo 3, 2:3 de Hebreo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Van a escapar ellos? Si los del Antiguo Testamento no escaparon. No. Y ahora, Marcelo, lo que yo decía. Aquí no hay todavía un rechazo. No hay un desprecio. Todavía. Solamente hay descuido. Un descuido. Si descuidamos. No hay un rechazo total, un rechazo deliberado, un rechazo con intención. Eso va a ser el miércoles en el capítulo 6. Eso va a ser. Solamente hay un descuido. Un descuido de la salvación. Nada más que eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es un descuido. Un descuido de mi relación con Cristo, un descuido de mi relación con la palabra dicha por Cristo, un descuido de mi relación con Dios. Se comienza deslizándose. Luego hay un descuido espiritual en la vida del cristiano. Y eso va a traer consecuencias al descuido. Gloria al Señor. Trae consecuencias espirituales, eternas. Y el escritor llama salvación grande. Y es grande por el precio que se pagó. En el capítulo 1, versículo 3, fueron purificados nuestros pecados con la sangre de Jesús. Con una sola ofrenda nos santificó la sangre de Jesús.
Es grande la salvación por el costo que se pagó. Sangre inocente, la sangre no de un profeta, no de un ángel, la sangre del Hijo de Dios. La sangre de Él se pagó ese precio. No con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde la fundación del mundo. Eso se pagó. Y la gente descuida esta salvación. No se ocupa con temor y con temblor de esta salvación. Porque hay un cristianismo muy entretenido hoy día. Muy entretenido. Como si la iglesia fuera un entretenimiento. Vengo a pasarla bien. Y la iglesia no es un entretenimiento. Para eso hay circo, y hay cine, y hay estadios. Para entretenerse. Pero no la iglesia. La iglesia fue creada y elegida desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces hay un descuido de esto. De mi relación con Cristo, de mi relación con Dios. Es todo un descuido. Por eso vemos cristianos deslizarse, cristianos enfriarse, cristianos apartarse. Si el primer síntoma de la apostasía, el primer síntoma, es dejar de oír la palabra de Dios. Es el primer síntoma. Cambio la verdad de Dios por la mentira. En 2 de Timoteo 4, apartaron el oído de la verdad y se volvieron a las fábulas, a los cuentos. Y hoy día la iglesia está llena de cuentos, de entretención, de historietas. Y que fue al cielo, y que pasó por el infierno. Qué gente más mentirosa, digo yo. Y aparecen en televisión y los cristianos los escuchan. Es terrible esto, es terrible. Cuentos de vieja, historietas de vieja. La salvación es grande porque costó la vida del Hijo de Dios, del heredero. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La perla de gran precio, el gran tesoro. ¿Cómo descuidar a Jesús? ¿Cómo descuidar a Dios? Y es grande la salvación porque nos libró de una perdición eterna, de un castigo eterno, de un infierno eterno. Nos libró de eso la salvación, Cristo. Para que no fuésemos al infierno, para que no fuésemos castigados eternamente con el diablo y sus ángeles. Fuimos librados. Jesús nos libró de eso. Nos libró de la ira venidera, Jesús. Y la gente toma tan ligeramente el nombre de Jesús. Ven a Jesús para tener paz. ¿Qué es eso? Para tener papa, cardenal. Estamos hablando de salvación, hermano. Estamos hablando de salvación. Él nos libra de un castigo eterno en el infierno. Nos rescata para que estemos con Él para siempre. Wow. Salvación grande. Muy grande la salvación. Nos dio vida cuando estábamos perdidos en el mundo. Nos da vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Dice el escritor de Hebreos. Y la forma de descuidarla, dejaron de oír al Hijo de Dios. Insisto en eso. Dejaron de oír. Mañana dejaron de oír y endurecieron sus corazones. Mira el 3:12. La autoexaminación que hace el escritor y les dice: mirad, hermanos, mírense y examinen sus vidas espirituales, que no haya en ninguno de vosotros
Corazón malo de incredulidad. Sí, porque este corazón nuevo que nos dio Cristo, este corazón puede convertirse en algo malo, en algo incrédulo. Y la persona puede estar aquí en la iglesia y puede estar apartada o apartado del Dios vivo. Uno se aparta de Dios aquí se aparta de Dios. Aquí se aparta de Dios. Por eso mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En hebreo, hermanos, se están apartando del Dios vivo y verdadero. Por eso llegamos al capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso llegamos al Hebreo 10. Es todo un progreso de menor a mayor de este escritor. Que no sé quién escribió, pero lo hizo tan bien. De menor a mayor. Y la salvación es grande, versículo 3, 2:3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Y uno podría preguntarse, ¿quién anunció primeramente la salvación? ¿Bíblicamente? No, los profetas. Bíblicamente fueron los profetas. Mira, primera de Pedro 1:10, léelo por 1:12, por favor. Primera de Pedro 1:12, 10 al 12. Fueron los profetas. ¿Y por qué el escritor dice anunciada primeramente por el Señor? Yo le habría dicho, oye, primeramente la anunciaron los profetas. Pero tiene un sentido eso. Porque los profetas daban el mensaje de Dios. Mira lo que dice primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esto. Ellos anunciaron el Evangelio, anunciaron la salvación, los sufrimientos de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. ¿Por qué entonces el escritor dice que fue anunciada primeramente por el Señor, si fueron los profetas los que anunciaron primeramente? Porque los profetas simplemente eran puentes. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Dios hablaba a través de los profetas. Primeramente indica, ellos anunciaron los sufrimientos y las glorias de Cristo, pero quien trajo el Evangelio completamente, en su totalidad, fue Jesucristo. Su muerte, sepultura y resurrección. Él la lleva a cabo. Por eso Él es el autor de eterna salvación. Por eso es el autor y el consumador de la fe. Cristo, siempre. Por eso es el autor. Anunciada primeramente por el Señor. No fue confirmada, estoy en el 2:3, por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles, muy bien. Ellos confirmaron este mensaje. Ellos anunciaron este mensaje. Ellos comenzaron en Pentecostés a predicar el Evangelio. Testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El respaldo, la palabra testificando, es que Dios respaldó el mensaje apostólico. Con milagros, con señales y con prodigios. Lo respaldó ese mensaje. Amén. Entonces, el llamado para esta noche, la primera advertencia, ¿cuál sería? No dejar de oír su voz. Oír bien la palabra, escuchar su voz.
no descuidemos una salvación tan grande. Ese es el llamado. No descuidemos esta salvación. No la descuidemos. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Mañana, los que quieran venir, la segunda advertencia sería: no endurezcamos nuestros corazones. No lo hagamos. Segunda advertencia. Gracias. Vamos a finalizar con agradecer al pastor Pedro por la enseñanza que nos trajo esta noche. Nadie le pidió que diera este mensaje. Nadie intervino para decirle, pastor, predica acerca de esto. Porque hay puros corazones duros. No dijo, no. No dijo nada. El No. pastor Pedro, Por si acaso. puso en su corazón Dios lo que necesitamos todos escuchar. Yo me incluyo, primeramente, necesitamos escuchar lo que el pastor Pedro, lo que Dios puso en el corazón del pastor Pedro para que nos entregue a nosotros. Entonces, agradecemos a Dios, creo que nos va a ayudar a todos nosotros de gran manera, yo me incluyo, a poder meditar, a quedarnos con esta enseñanza y que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Voy a pedirle al hijo del pastor Ricardo, que es uno de los antiguos estudiantes, si puede finalizar con la oración y darle gracias a Dios para encontrarnos mañana nuevamente. Amén. Puede orar. Padre nuestro, vamos delante de su presencia a través de su Hijo Jesucristo, como aprendíamos hoy de su palabra, Señor, por intermedio de su Hijo, Señor, para pedirle que usted pueda guardar esta palabra en nuestros corazones, Señor, como dice la Escritura, son más bienaventurados aquellos que oyen la palabra y la guardan en sus corazones. Le pedimos, Señor, que no seamos idólatras olvidadizos, sino que podamos atesorar, Señor, esta enseñanza valiosísima que usted ha puesto a través de los labios de nuestro pastor. Puede usted seguir dándole cada día gracia y sabiduría. Bendiga los estudios que siguen, Señor. Podamos disponer nuestras vidas y nuestros corazones para aprender más de su palabra. Le rogamos, ayúdenos, Señor, a no descuidar esta salvación tan grande y le pedimos su bendición. Pueda acompañarnos en paz y en bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.